Aunque se ha resaltado que como que ha sido igual en los tres gobiernos, de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Cuando yo vi el informe y vi cómo analizas lo que pasó con las obras, los dos contratos del gobierno de Hipólito Mejía son el acueducto de la línea noroeste y la presa de Pinalito. ¿Qué tú encontraste ahí en realidad? ¿Qué es lo que ha habido en eso? Mira, el caso del acueducto de la línea noroeste. Esa es la gran obra de Hipólito Mejía. Es la única obra ejecutada en el gobierno de Hipólito. La única ejecutada. La única obra ejecutada. Sí, porque Pinalito lo aprobaron, pero no lo ejecutaron ellos. Y que no fue modificada para incrementar durante su ejecución el valor de la misma. Esa es de las pocas, de esas 17 obras que no se le incrementó en ese periodo. En ese periodo, porque en el 2005, cuando llega el doctor Leonel Fernández y Víctor Díaz Rúa a INAPA, es que se hace una adenda y se incrementa eso mediante lo que se denominó la ampliación con 89 millones de dólares. Pero, ¿cómo se da esto de la línea noroeste? Porque es bueno que la gente esté clara. Porque yo creo que con el ingeniero Hipólito Mejía en esta obra, que es la única que ejecutó, porque la otra obra, aunque se aprobó en el periodo, no se ejecutó. En esta obra, ¿qué fue lo que se hace? En el 1999, el ingeniero Manuel de Jesús Pérez, todo el mundo lo conoce por Freddy Pérez. Gobierno de Leonel Fernández, el primer periodo. El primer periodo. Firmó con Andrade y Gutiérrez, otra compañía brasileña importante, esta obra, por un monto de 2.563 millones de pesos, que a la tasa fija de ese entonces, que era 15.85 la tasa del dólar, hacía un monto de 161.7 millones de dólares. Eso es lo que se firma en el 1999, acompañado de un préstamo que firmó el ingeniero Temístocles Montaz en su calidad de secretario técnico por un poder especial del presidente Leonel Fernández por un monto de 129 millones de dólares. Ese acuerdo con ese préstamo fue al Congreso Nacional y en el año 2000... Congreso controlado por el PRD. Como había un contrapeso... Mayoría del PRD. El PRD le devuelve al presidente Leonel Fernández ese proyecto. Por lo tanto, llegan las elecciones, llega Hipólito y la demanda de los acueductos de la línea noroeste hace que se forme una comisión y se haga una investigación. Como ya había un contrato firmado con Andrade y Gutiérrez, surge una propuesta de la constructora Norberto Odebrecht para transformar el modelo de acueducto. De un acueducto por bombeo, convertirlo en un acueducto por gravedad. Eso implicaba una reducción en el costo. ¿Y de cuánto fue la reducción que se consiguió con esa transacción? De 20 millones de dólares. Es decir, de 161 millones de dólares, Odebrecht hace una oferta por 141 millones de dólares y se llega a un acuerdo con Andrade Gutiérrez para que, como ya Andrade Gutiérrez tenía ese acuerdo firmado por el Estado Dominicano, los 20 millones adicionales fueran reorientados. Y esos se reorientan a contra el embalse de Monción, se reorienta al acueducto de Las Canas, a Las Guaranas, al acueducto San Rafael del Yuma, al acueducto múltiple de Los Naranjos, al acueducto de Loma de Cabrera, al acueducto de Villatrina, al acueducto de Cabrera, al acueducto de Villa Altagracia. Es decir, que la negociación que se da con Odebrecht en el año 2001 para el acuerdo de la línea noroeste es para favorecer a estas 8 comunidades. No, en vez de aumentar, disminuyó el costo de lo que había contratado el gobierno. Así fue, así fue. O sea que no se puede acusar a ese gobierno de haber incrementado el costo. Para nada. Además de que al hacer un sistema de por gravedad, hay un ahorro en los costos operacionales porque no se va a utilizar combustible. Va a haber una disminución del combustible. Plazo era más barato, entonces. Así es. Es decir, en esa obra, que fue la única que se ejecutó, es injusto, ¿no?,
involucrar a Hipólito Mejía, Bueno, de pero favorecer a la hay empresa. 6 imputados de ese periodo y algunos por la presa de Pinalito. Vamos a ver qué hizo Bueno. con la presa de Pinalito. La hidroeléctrica de Pinalito es otra historia. Porque esa sí la aprobaron ellos, aunque no la ejecutaron, ni el primer Picasso ejecutaron. Así Pero es. la aprobaron ellos. La hidroeléctrica de Pinalito comienza, esa obra fue identificada en el año 1984, cuando el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que lo hizo la Agencia Internacional de Cooperación Económica de Japón, la JICA, ¿no? Ellos hicieron el estudio y en ese momento determinaron que esa obra saldría en el 84 en 100.8 millones de dólares. 100.8 millones. Y el diseño original fue con una cooperación del gobierno de los Estados Unidos que aportó $400,000 a través de MH Energy, que es una compañía norteamericana que buscó la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos, la TDA, que es la que aporta el dinero para hacer el diseño de esa obra. Ya en el 2000, cuando llega Hipólito Mejía, esos estudios del 84 se retoman y comienzan a revisarse. Y se llega a un acuerdo, después de cumplirse con las normativas de licitación, con Odebrecht, y ahí es que entra el ingeniero César Sánchez, ¿no? ¿Y qué se logra en ese acuerdo? Ese es un acuerdo de que se establece el monto establecido y que tendría que ser verificado previamente, ¿no?, por esta compañía extranjera norteamericana. Se establece un monto de 131.7 millones, pero en obras realmente son 112. Y 102. 12, O 112. Lo que había establecido el estudio era 102. Primeramente el estudio había establecido en el 84 que eran 100.8. 100.8. 101. 101. 16 años más tarde, con Sí. toda la evaluación, en el 84 el dólar estaba al 2 por 1. Sí, claro. Aquí está al 15, al 18, ¿no? ¿Qué se incluyó además de eso? 5 millones para la reforestación, .80 millones para equipos, para la CDE en términos de construcción, 11 millones para el escalamiento y imprevisto, es el clásico 10% de imprevisto que se calcula en toda obra, y 2.47 millones del costo de seguros, de los seguros de los créditos. Ahora bien, ¿qué pasa con esa obra? Que esa obra no tenía financiamiento y había que buscarlo, la compañía se comprometía. Entonces hubo que hacer un contrato condicionado a que en 6 meses la compañía presentara el tipo de financiamiento. Y ese contrato provisional es avalado por los precios y especificaciones de la compañía norteamericana. Cuando se va a firmar el contrato ya en el 2003, oye, se pasan 3 años en las discusiones, en las investigaciones y en las evaluaciones, en el 2003 entonces se reduce aún más ese precio de 131, porque dentro de esos 131 millones de dólares se incluye entonces que se ponga 1.5 millones de pesos para estudio de impacto y se coloca 5 millones para que se pague la supervisión de la obra. 5 millones de dólares. De dólares. Es decir, que se les rebajan 6 millones a los 131 que originalmente ya había concertado de manera condicionada. Ahora, luego que se aprueba ese contrato en 131 millones, es que se consiguen 2 financiamientos. Y los financiamientos condicionan indudablemente a este contrato. Por lo tanto, luego de que se aprueba eso, en julio... ¿La aprobación fue? La aprobación del Congreso fue en enero, fue promulgada el 15 de enero del 2004. O ¿no? sea, terminando el gobierno. Terminando el gobierno. Pero que eso estaba condicionado a que los financiamientos comenzaran a fluir. Entonces, toda esa negociación con el banco Amro Bank y con el BANDE dura hasta junio. Por lo tanto, no hay ningún desembolso y Hipólito Mejía prefiere dejárselo al gobierno que viene para que fuera que lo ejecutara. Y a partir de ahí entonces, un presupuesto dejado en 131.7 millones
de dólares. Pinalito. De acuerdo a las gacetas, de acuerdo a todo lo demás que se fue incrementando a partir del 2004, 2005, de acuerdo a la gaceta, eso subió a 219.8 millones de dólares. Pero en el gobierno de Leonel Fernández. De 131. De 131. Pero de acuerdo a la Procuraduría General de la República, esa obra terminó en 361.2 millones de dólares. Es decir, que con relación al original, se triplicó. Hubo un 107% de incremento. Al original no era 131. 131. Y terminó en 300. En 361 el incremento fue de 107%. 207. No es que se duplica. Es el 100% de incremento. Y se incrementó en 141.000, que es el 107%. Pero de acuerdo a la Procuraduría se incrementó más. En 200 y pico millones, de acuerdo a la Procuraduría. No, de acuerdo a la Procuraduría se incrementa en eso, claro. Pero lo que quiero decir que esas dos obras no pueden ser elementos para involucrar en favorecimiento indebidamente, digámoslo así, por parte bueno, de ahí hay 6 Mejía. imputados de esas dos obras. Uno de ellos es el técnico Bernardo Castellano y lo que dice la imputación es que él se presume que recibió estímulo de Odebrecht para que diera su aprobación técnica al proyecto Pinalito. Bueno, el aspecto de soborno, nosotros, eso, esto es la lectura simple y llana. Sí, de los datos. De los datos. Pero la ¿no? pregunta es, ¿necesitaba la aprobación de un técnico dominicano esa obra que había sido aprobada por un estudio de la cooperación japonesa y por un estudio financiado por Estados Unidos? ¿Necesitaba sobornar a un técnico dominicano para que dijeran que era bueno el proyecto? Bueno, yo creo que lo que tiene que decirse es, las cosas tienen que manejarse. Yo trato de ser siempre transparente, Sí. honesto, ¿no? Y ajustarme a los datos. A los datos. A los datos, ¿no? Porque si no, tú pierdes credibilidad. Claro. Y los datos aquí están claros. Ahora, a partir de ahí es que se hacen con el gobierno de Leonel Fernández del 2005, es que comienzan a hacerse todas las adendas